Si estás a punto de comprar una Peugeot Partner Active 2026, escucha esto antes de firmar. Porque esta furgoneta puede ser una auténtica máquina de trabajo, pero elegirla mal puede hacer que termines gastando mucho más dinero del que imaginabas. Y lo más peligroso es que el problema no se descubre cuando la ves en el concesionario. Se descubre después, cuando empiezas a utilizarla todos los días. Y hoy te voy a explicar exactamente qué debes mirar antes de comprarla. Porque la Partner 2026 puede ser una de las compras más inteligentes de su categoría. O una compra que simplemente no encaja contigo. Y la diferencia está en algo que casi nadie te explica. Bienvenido a Sobre Ruedas. Cuando buscas una furgoneta para trabajar, es muy fácil caer en la trampa del precio. Ves una cifra atractiva, ves una enorme zona de carga, ves un motor que promete bajo consumo, y piensas, esta es la que necesito. Pero una furgoneta no se compra como un teléfono móvil. No basta con mirar qué trae, tienes que preguntarte cuánto te va a costar utilizarla durante años. Por eso hoy vamos a analizar la Peugeot Partner Active 2026 desde 4 puntos. Consumer Reports no ofrece una evaluación equivalente de confiabilidad para la Peugeot. La nueva Peugeot Partner Active está claramente orientada al profesional. Peugeot la presenta como un vehículo comercial compacto diseñado para empresas y profesionales, con énfasis en productividad, modularidad y espacio de trabajo. Y eso se nota desde el primer momento. Peugeot incluso ofrece soluciones como una mesa integrada, almacenamiento específico, conectividad para dispositivos y el sistema FlexiSeat, que permite llevar un pasajero o ganar hasta medio metro cúbico adicional de espacio de carga al plegar el asiento. Y aquí aparece su primera gran ventaja. La Partner entiende algo que muchas personas olvidan. Un profesional no necesita solamente transportar mercancía. Necesita trabajar desde el vehículo. Imagina a un técnico que llega a un cliente. Aparca. Abre la puerta. Tiene las herramientas organizadas. Puede trabajar unos minutos desde el interior. Guarda el material. Y continúa. Ese tipo de detalles parece pequeño. Hasta que haces esto todos los días durante 5 años. Ahí empieza a tener valor. Imagina que eres instalador. Son las 7 de la mañana. Hace frío. Llegas a tu Partner. Abres la puerta. Dentro tienes taladros, cables, herramientas, cajas y piezas. Tu primera visita está a 30 kilómetros. Y aquí la Partner empieza a demostrar por qué existe. No es demasiado grande. No es una furgoneta industrial gigantesca. Puedes moverte por calles estrechas. Puedes estacionar en espacios relativamente pequeños. Peugeot ofrece la Partner Active en 2 longitudes y anuncia hasta 4,4 metros cúbicos de volumen de carga, hasta 1000 kilogramos de carga útil y hasta 3,4 metros de longitud de carga según configuración. Eso no es simplemente una cifra. Significa que puedes transportar más material en menos viajes. Y menos viajes significa menos combustible, menos tiempo y más trabajo. Hasta aquí, la Partner parece una compra fantástica. Pero ahora viene el problema. El error que muchos compradores cometen. Imagina ahora otra persona. Hace 8 kilómetros diarios. Los fines de semana utiliza el vehículo para pequeños viajes. Y piensa, voy a comprar un diésel porque consume menos. Aquí es donde yo frenaría, porque el mismo vehículo puede ser excelente para un profesional que recorre miles de kilómetros, y no ser la elección más lógica para alguien que solamente hace trayectos cortos. ¿Por qué? Porque un moderno diésel no es solamente un motor. Es todo un sistema de gestión de emisiones. Y cuando haces constantemente trayectos muy cortos, el motor puede trabajar durante buena parte del tiempo sin alcanzar las condiciones ideales de funcionamiento. Eso no significa, el diésel se va a romper. No, eso sería una exageración. Significa algo más importante. Si tu utilización no corresponde con el tipo de motor, puedes estar comprando una tecnología que no necesitas. Y aquí es donde todo cambia. Hablemos del motor. La Partner Active actual ofrece 3 caminos principales: gasolina, diésel y electricidad. Peugeot ofrece el turbo gasolina de 110 caballos. También hay Blue Eddy diésel de 102 y 131 caballos aproximadamente. Y existe el e-Partner Active eléctrico de 136 caballos. Entonces, ¿cuál elegir? No quiero decirte simplemente, compra el diésel. Eso sería demasiado fácil. Primero tienes que responder una pregunta. ¿Cuántos kilómetros haces realmente? Si recorres 30.000 kilómetros al año y gran parte de ellos son carretera, el diésel tiene muchísimo sentido. Si haces 10.000 kilómetros y la mayoría son urbanos, yo estudiaría gasolina.
Y si haces recorridos urbanos predecibles y puedes cargar el vehículo en casa o en tu empresa, mirarías seriamente la versión eléctrica. Y espera, porque aquí aparece una de las decisiones más interesantes de toda la partner. Ahora hablemos de confiabilidad. Aquí tenemos que separar dos cosas. Una cosa es que existan campañas o problemas registrados en unidades anteriores. Otra muy diferente es afirmar que la Partner 2026 tiene una falla universal. No hay base para decir eso. Pero hay algo que sí debes hacer antes de comprar. Comprobar el VIN. ADAC registra, por ejemplo, una campaña de enero de 2026 para determinados partner fabricados entre noviembre de 2023 y junio de 2025. El problema estaba relacionado con una codificación del sistema ESC que podía generar advertencias incorrectas o tardías del sistema de presión de neumáticos. La solución consistía en actualizar la codificación. Y esto es especialmente importante si compras una unidad que lleva tiempo en stock, porque el año que aparece en el anuncio no siempre cuenta toda la historia. Una partner matriculada en 2026 puede haber sido fabricada anteriormente. Por eso, VIN, historial, campañas, mantenimiento, todo debe revisarse. Y aquí viene algo todavía más importante: el 1.5 Bluedy y la confusión que debes evitar. ADAC registra campañas relacionadas con determinados motores 1.5 HDI fabricados en años anteriores. Una de ellas, de julio de 2025, afecta a vehículos producidos entre octubre de 2017 y enero de 2023 y está relacionada con desgaste prematuro de la cadena de accionamiento del árbol de levas, con riesgo de fallo del motor si se produce una rotura. Pero aquí quiero ser extremadamente claro. No puedes tomar ese dato y decir que el Partner Active 2026 tiene esa falla. Los periodos afectados son anteriores. Esto es precisamente lo que diferencia un análisis serio de un vídeo hecho únicamente para conseguir clics. Lo que sí debes hacer es comprobar el motor concreto y su historial si estás comprando una unidad anterior, de stock o usada. Porque ahí sí puede cambiar la situación. Y si alguien te vende una partner usada diciendo, es el mismo motor, no pasa nada. No te conformes con esa frase. Comprueba. Hablemos de la seguridad. El dato que puede sorprenderte. Ahora viene una parte que no quiero ocultarte. Euro NCAP evaluó la Partner en 2025 dentro de su programa específico para vehículos comerciales. La furgoneta probada era la versión eléctrica del Citroën Berlingo, gemela técnica de la Peugeot Partner, y Euro NCAP indica que la valoración se aplica a las diferentes motorizaciones. El resultado fue 4 estrellas con el Safety Pack. No es un desastre, pero tampoco es una puntuación que yo ignoraría. Euro NCAP señala que los sistemas de asistencia muestran un rendimiento limitado frente a algunos competidores. El frenado autónomo de emergencia funciona bien en determinados escenarios, especialmente ante vehículos detenidos o más lentos a velocidades bajas, pero su rendimiento empeora cuando aumentan las velocidades de prueba. Además, el sistema no responde de la misma manera ante un vehículo que cruza su trayectoria. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si vas a pasar 8 horas al día adentro de una furgoneta, ¿realmente quieres ahorrar dinero eliminando un paquete de seguridad? Yo no lo haría. ¿Cuánto cuesta realmente? Peugeot muestra actualmente ofertas y configuraciones diferentes según mercado. En Alemania, por ejemplo, una oferta comercial publicada por Peugeot muestra una Partner M gasolina de 110 caballos con un precio promocional bruto de 21.760 euros con 34 céntimos, aunque estas ofertas tienen condiciones específicas y no representan necesariamente el precio de cualquier versión o país. El gran punto fuerte. Después de todo esto, ¿cuál es la mayor virtud de la Partner? Muy sencillo. Productividad. Hasta 4,4 metros cúbicos. Hasta 1000 kilogramos de carga útil. Hasta 3,4 metros de longitud de carga en determinadas configuraciones. 2 longitudes. 3 tipos de propulsión. Soluciones de almacenamiento. Espacio de trabajo. Y una carrocería compacta. Eso hace que la Partner sea una herramienta muy completa. Si eres profesional, esto importa muchísimo, porque cada vez que puedes transportar más material sin hacer un viaje adicional, estás ahorrando tiempo. El gran punto débil. Pero ahora sí, ¿cuál es el problema que nadie te advierte? Que puedes comprar la Partner perfecta para el trabajo equivocado. Y esa frase parece sencilla, pero puede costarte muchísimo dinero. Si compras un diésel y apenas haces kilómetros, puedes estar complicando innecesariamente tu propiedad. Si compras la eléctrica y haces rutas largas sin infraestructura de carga, puedes terminar frustrado. Si compras la versión básica y luego descubres que necesitas determinadas ayudas de seguridad, puedes arrepentirte.
Si compras la versión M y necesitas transportar constantemente objetos voluminosos, quizá deberías haber elegido XL. Y si compras una furgoneta de trabajo sin calcular el costo total, puedes descubrir demasiado tarde que la mensualidad real es muy diferente de lo que imaginabas. Ese es el verdadero problema. Es comprar sin entender tu propio uso. Puedes terminar pagando por una solución que no encaja con tu rutina. Y si estás pensando comprar un coche, una furgoneta o cualquier vehículo en 2026, suscríbete a Sobre Ruedas. Nos vemos en el próximo vídeo de